Buenos días, profesor. En este video vamos a explicar qué es ELOQUENT en Laravel. Cuando trabajamos con base de datos normalmente usamos SQL para consultar información. Por ejemplo, si queremos obtener todos los usuarios activos podemos escribir algo como esto: select from user where active igual 1. Esta función funciona perfectamente, pero cuando el proyecto crece, escribir muchas consultas de SQL puede volverse complicado y difícil de mantener y menos legible. Ahora, esta misma consulta utilizando Laravel sería users where active, 1, get. Mucho más limpio, más claro y más fácil de entender. Eso es Eloquent. Eloquent es el ORM de Laravel. ORM significa Object Relational Mapping o mapeo de objetos relacional. O en pocas palabras, Eloquent nos permite trabajar con la base de datos utilizando objetos de PHP en lugar de escribir SQL manualmente todo el tiempo. Esto hace que el desarrollo sea más rápido, más ordenado y mucho más profesional. En este video se explicará todo lo relacionado a ORM. Antes de trabajar con Eloquent necesitamos tener nuestro proyecto Laravel conectado a una base de datos. Como podemos ver, tenemos el proyecto en Laravel abierto en Visual Studio. Las carpetas más importantes para este tema serán tres: la carpeta app, donde estarán nuestros modelos; database, donde trabajamos con migraciones; y el archivo .env, donde configuraremos la conexión con la base de datos. El archivo .env, en este archivo indicaremos qué motor de base de datos usaremos, el nombre de la base, el usuario y la contraseña. En este caso estaremos utilizando MySQL. También con la carpeta de migraciones. También tenemos las migraciones, que son archivos que nos permiten crear y modificar tablas de forma ordenada desde Laravel, sin necesidad de hacerlo manualmente desde PHP o MySQL. Por ejemplo, cuando ejecutamos una migración, Laravel crea automáticamente nuestras tablas en la base de datos. Con esto ya tenemos la base lista para comenzar a trabajar con Eloquent. Ahora vamos al corazón de Eloquent, los modelos. Un modelo en Laravel representa una tabla de base de datos. Por ejemplo, si tenemos una tabla llamada post, normalmente tendremos un modelo llamado post. Laravel nos permite crear esto fácilmente con Artisan, usando el siguiente comando: php artisan make model -m. Con este comando Laravel crea dos cosas: el modelo post y también su migración con la opción "-m". Aquí tenemos nuestro modelo. Este archivo será la forma en la que trabajamos de la tabla desde post, desde PHP. La propiedad más importante suele ser Fileable. Esto le dice a Laravel qué campos pueden ser llenados de forma masiva, por ejemplo, cuando usamos create. Esto también ayuda a proteger nuestra aplicación contra asignaciones no deseadas. Laravel también detecta automáticamente el nombre de la tabla. Si el modelo se llama post, Laravel buscará la tabla post. Además, por defecto también maneja timestamps automáticamente, es decir, create add y update add. Esto hace que trabajar con base de datos sea mucho más rápido y limpio. Ahora que ya tenemos nuestro modelo, el siguiente paso es conectarlo con otros modelos mediante relaciones. Una de nuestras mayores ventajas de Eloquent son las relacionadas entre modelos. Esto nos permite conectar las tablas de forma sencilla y trabajar con ellas como si fueran objetos relacionados. Un ejemplo muy común es la relación uno a muchos. Por ejemplo, un usuario puede tener muchos posts, pero cada post solo le pertenece a un usuario. En el modelo user definimos la relación así: public función post return this has many post class. Aquí usamos has many porque un usuario puede tener varios posts. Y en el modelo post definimos la relación inversa: return this belongs to user class. Aquí utilizamos belongs to porque cada post pertenece a un solo usuario. Ahora podemos hacer algo muy poderoso: user igual find return user post. Con esto Laravel automáticamente obtiene todos los posts de este usuario sin necesidad de escribir JONS manualmente en SQL. Esto hace que el código sea mucho más limpio y fácil de mantener. También existen otras relaciones como many to many, por ejemplo, entre usuarios y roles, pero la importancia para empezar es one to many.
Ahora vamos a ver las consultas más comunes que usamos todos los días con Eloquent. Aquí es donde realmente empezamos a notar lo poderoso que es trabajar con Laravel. Con AL obtenemos todos los registros de la tabla Users. Con Fin buscamos un registro por su ID. Con Where podemos filtrar información según una condición específica. Con Create insertamos nuevos registros de forma rápida y limpia. Aquí es donde la propiedad fillable que vimos antes de que se vuelva importante. También podemos actualizar información fácilmente utilizando update. Y para eliminar registros utilizamos el delete. Como podemos ver, Eloquent hace que trabajar con base de datos se parezca mucho más a escribir PHP normal que escribir SQL complejo. Antes de terminar, quiero mostrarles tres conceptos muy importantes que hacen que Eloquent sea más profesional: el edge loading, el soft delete y el scope. Ok, esto permite cargar relaciones desde el inicio y evita hacer demasiadas consultas innecesarias a la base de datos. Y es una excelente práctica para mejorar el rendimiento. Y Soft Delays permite eliminar registros sin borrarlos físicamente. En lugar de desaparecer, Laravel guarda una fecha de eliminación y podemos recuperarlo después. Esto es muy útil en proyectos reales, ya que no corremos el riesgo de perder información. Y finalmente, los scopes nos ayudan a reutilizar consultas frecuentes y mantener nuestro código mucho más limpio. Y con esto ya tenemos una base de lo que es Eloquent para el uso profesional. Okay, y concluyendo con el video, ya conocemos lo básico de Eloquent, el ORM de Laravel. Aprendimos qué es Eloquent y cómo nos permite trabajar con la base de datos utilizando objetos PHP en lugar de escribir SQL manualmente.